del evento vascular cerebral, y yo solamente espero que al finalizar la plática pues tengan un acto de reflexión sobre la forma en la que estamos nosotros realizando nuestro quehacer diario y pues abordando a nuestros pacientes en las áreas en las cuales estamos asignados, ¿sí? Entonces, este es el planteamiento del problema. Desde hace más de 20 años se inicia la campaña internacional sobre precisamente la detección oportuna de lo que es el evento vascular cerebral. Desafortunadamente aquí en México la mortalidad general por los eventos vasculares cerebrales no hace más que ir en aumento y va a seguir escalando debido a que nuestra población tiene actualmente una transición epidemiológica muy marcada hacia enfermedades crónico-degenerativas, como es, en primer lugar, la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión, que de manera conjunta son los principales factores de riesgo cardiovascular que tenemos nosotros para presentar en algún momento de nuestra existencia pues un evento vascular cerebral del origen que sea, ¿no? Entonces, esto es muy distinto a lo que se está presentando en Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá y Europa, sobre todo Europa Central. ¿Qué está pasando aquí en México? ¿Cuál es nuestra incidencia y prevalencia? En el año 2010, el grupo de neurólogos vasculares del Instituto Nacional de Nutrición, al frente del doctor Carlos Cantubrito, hace un estudio en una población de Durango, aquí en el país, pues para ver cuál es nuestra incidencia y prevalencia. Es una población pequeña, controlada, y desafortunadamente lo que encuentran es que hay aproximadamente 8 casos de evento vascular cerebral por cada 1000 habitantes de esa población, ¿sí? El IBC es un trastorno que desafortunadamente no es homogéneo, no tiene una sola vertiente para presentarse, tiene diferentes subtipos y desafortunadamente lo que sí tienen todos en común es el daño vascular cerebral que provocan. Nosotros podemos tener infartos de origen aterotrombótico, un émbolo obstruye una arteria hacia el cerebro, se forma una zona de infarto, podemos tener una hemorragia, podemos tener hemorragia subaracnoidea, un infarto de origen cardiogénico por una arritmia cardíaca, la más común aquí en el país y en el mundo es la fibrilación auricular. Podemos tener enfermedades de pequeños vasos o lo que se conoce como lacunares o trombosis venosa cerebral, que fue lo que le pasó creo que a un portero aquí del Pachuca, ¿no? Calero, que le dio una trombosis cerebral. Ya había tenido un antecedente de una trombosis en un brazo y como que no lo tomaba tanto en cuenta, creo que como al medio año hizo la trombosis cerebral y pues bueno, hoy ya no juega en el Pachuca, más ya no juega. Tenemos una incidencia anual dependiendo de la edad y hay diferentes subtipos, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, pues se va a presentar más el infarto cerebral, que se da principalmente en pacientes aquí, que mayores de 85 años. De manera global es el 70% de todos los eventos vasculares cerebrales por cada 100.000 habitantes. Y de ahí el orden de frecuencia pues sigue la hemorragia subaracnoidea, y lo que se conoce como evento vascular cerebral de tipo no determinado, no sabe cuál es la causa, no sabe cuál es el origen, se queda en esa clasificación. Entonces realizan el estudio Premier, es el primer registro mexicano de isquemia cerebral y es precisamente cuál es el manejo que en agudo se le da a esos pacientes y cuál es el pronóstico hacia un año que se está dando. Y pues aquí incluye 56 hospitales del país y entraron 1.246 pacientes con infarto cerebral. De estos 1.246, 1.040, o sea, estamos hablando de un 98%, ingresan con un infarto cerebral, o sea, un evento vascular de tipo isquémico, que es el más común, como su primera vez o su primer evento. ¿Y qué sucede? Pues que analizan cuál es la terapia que se le dio en agudo, cuál fue el tratamiento que en agudo se le dio a ese paciente. Y en lo referente al infarto cerebral, de 1.040 pacientes, que era el primer evento, o sea, primera vez el paciente está teniendo un infarto cerebral, solamente el 0.5% de los pacientes recibieron trombolisis intravenosa.
Después tenemos que al 7.1 de los pacientes se le administró esteroides. El 10% aproximadamente requirió apoyo mecánico ventilatorio y un 2.1% se tuvo que someter a un procedimiento de craneectomía descompresiva. Y aquí viene la maldad. La maldad es que hasta el día de hoy, ¿sí?, la única terapia eficaz para el manejo del infarto cerebral en agudo es la trombolisis, es la reperfusión del área de penumbra isquémica, es destapar esa arteria que está provocando esa zona isquémica para que reperfunda y se minimice, se contenga la lesión que está teniendo el paciente. Y sucede que desde hace 20 años, desde 1995, sale el primer estudio que nos propone que ese es el manejo farmacológico que se le debe de dar a un paciente. Hasta el 16 de junio, que acaba de salir un artículo en el New England, donde aparte del manejo con trombolisis, ellos ya empiezan a proponer una reducción en la dosis. Es la primera vez en 20 años que se propone una reducción de dosis de 0.9 miligramos por kilo. Ya están proponiendo ellos ahorita una reducción a 0.6 miligramos por kilo como una dosis más segura. Desafortunadamente es un estudio que está hecho solamente en población asiática, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que hay que ver, hay que conocer, pero no el que lo hagan en Tailandia va a ser algo que se pueda reproducir con nuestra población aquí en México. Entonces, esto habla de que llevamos 2 décadas perdidas en cuanto al manejo inicial de un paciente con un evento vascular cerebral. Y pues el tiempo de arribo de pacientes que acudieron para la lesión del infarto cerebral pues también es fundamental para el tratamiento óptimo, porque tenemos una ventana actualmente de 3.5 horas que se puede extender hasta 4 horas con pacientes muy seleccionados. Pues es un tiempo que hemos ido nosotros alargando. Cuando nosotros estábamos en la residencia, el tiempo máximo era 3 horas para llegar a un hospital y poder ser sometido a una terapia de trombolisis. Ahorita ya ganamos 30 minutos y hasta 1 hora en determinado tipo de pacientes. Desafortunadamente el estudio Premier también nos dice que de estos 1096 pacientes que llegaron con un tiempo de arribo bien establecido, o sea, bien identificado a qué hora empezaron los síntomas, de qué hora llegó al hospital, el 47% de estos pacientes llegaron después de las primeras 3 horas y solamente el 23% llegó dentro de las primeras 3 horas. A ver, aquí ahorita rápido hagamos matemáticas. ¿Cuánto es el 23% de 1096? ¿Cuántos pacientes son? ¿Cuántos? ¿Cómo cuántos? Como 200 pacientes. ¿Cuánto? 250, más o menos. O sea que aquí tuvimos la oportunidad de haber trombolizado a 250 pacientes, ¿sí? ¿Y qué creen? Que solamente se trombolizaron 5, ¿sí? De 250. O sea, el 2% se le otorgó el manejo médico farmacológico que está indicado a nivel internacional desde hace más de 20 años, ¿sí? Aquí tiene que haber muchos factores. El primero, a mí me parece que es el médico, o sea, que uno como médico de urgencias tenga el conocimiento, tenga el entrenamiento y sepa tomar la decisión. Y el segundo, que es muy fundamental, es los pacientes lleguen a tiempo. Pero cuando el paciente está a tiempo y además en teoría está en manos de alguien o llega a un lugar donde hay alguien que sabe llevar a cabo el tratamiento que el paciente requiere, pues ahorita vamos a ver más adelante cuáles son las barreras a las que un paciente se enfrenta para poder acceder a esta trombolisis intravenosa. Entonces nosotros en el Hospital de Troncoso lo que hicimos primero fue hacer un diagnóstico situacional, ¿no? Esto es a nivel nacional, pero esto a nivel nacional no está muy lejos de lo que pasa en el mundo. El del 2013, en el Hospital de Troncoso, hacemos un estudio descriptivo de lo que son los factores de riesgo cardiovascular
déjenme contarles que mi hospital le da cobertura más o menos a 1 millón de derechohabientes de IMSS, de lo que es la región sur de la Ciudad de México, una parte del centro y una parte del oriente de la Ciudad de México. En este estudio, que incluso se vino a presentar aquí a Pachuca en un congreso de medicina de urgencias, en 2013, precisamente en noviembre, pues lo que encontramos no es muy distinto a lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, es más frecuente en hombres que en mujeres, los pacientes ingresan con hiperglucemia, el factor de riesgo más asociado es la hipertensión arterial. La mayoría de los pacientes contaban con ese antecedente. Entonces, bueno, en ese momento se le presenta el trabajo a quien está encargado del servicio. ¿Y qué creen ustedes que pasó? A raíz de esto, porque aquí pues detectamos qué es lo que pasaba con nuestra población. Entonces, ¿ustedes qué acciones de mejora creen que se implementaron en el hospital, en el área de urgencias? ¿Qué se pueden imaginar en la Ciudad de México, la metrópoli, una de las ciudades más grandes a nivel mundial? Pues miren, no se quiebren la cabeza, no pasó nada, ¿sí? No hicieron nada, ¿sí? Del hospital no pasó absolutamente nada, es como si no hubiéramos trabajado durante 1 año. Y de 2013 a 2014, pues no se realiza ningún cambio en el proceso de atención del servicio de urgencias. Esta es la sala en la que yo trabajaba antes. Ahora yo soy la jefa, ya no es esta, es un área nueva. Pero ustedes entraban por aquí había un pasillo mágico con una puerta. Y uno entraba a este pasillo y desde aquí, que no se ve porque está la pared, sillas, esta camilla se estaba ahí atravesada. Y vivíamos y convivíamos en un ambiente, yo creo que, pues ni de estas dimensiones, como la mitad de esto, por 90 pacientes, ¿sí? Había una nula oportunidad de inicio adecuado del proceso de atención. La gente llegaba a la ventanilla, esta es la puerta de las asistentes médicas. Entonces llegaban a la ventanilla, así como la fila de las tortillas, y aquí había para consulta, ¿sí? Y anotaban todo lo que hubiera. Y obviamente había una oportunidad nula de identificación oportuna de este tipo de pacientes. Cero, cero. Porque en la fila podía estar la uña enterrada, el juanete, el dolor de espalda de 3 meses, un infarto, una pancreatitis, una CCL, una infección de vías urinarias y hasta el último, un abuelito con un evento vascular cerebral. Pero pues en lo que avanzaba la fila y en lo que entraba, pues se perdía toda la oportunidad del inicio del proceso de atención. Entonces, a mediados de 2014, 2015, se realiza una reorganización del servicio de urgencias. Esta ya es el área nueva de choque, ¿sí? Se hace una entrega de la normativa federal e institucional. Estoy hablando de IMSS, turno vespertino, turno nocturno, jornada acumulada. ¿Quién va a estar en qué área? ¿Con qué determinado número de pacientes asignado? Y todo 2015 su servidora, junto con el subdirector médico de la mañana y de la tarde, estuvimos batallando para implementar el triage en el servicio de urgencias. Entonces ustedes saben pues que lo que nos permite es clasificar a los pacientes en base a la gravedad de las lesiones por las que en base a la gravedad del motivo de atención por el que están llegando con nosotros. A principios de 2015, en el mes de febrero, a nivel delegacional, se implementa lo que es el código infarto y de manera interna implementamos lo que es el código cerebro. El código infarto lo que nos hace es que tengamos una mejor comunicación con nuestro tercer nivel, que es siglo XXI, y pues de repente se nos abren las puertas para los pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Y podemos mandar pacientes presentándonos por un chat de WhatsApp con el electrocardiograma, foto del electro y un resumen minúsculo del paciente. Se valora y el paciente, si es candidato, se acepta para angioplastia. Yo ahorita mi tasa de trombolisis ha bajado espectacularmente. Busqué trombolizar en el año como 2 pacientes. Cuando antes andábamos trombolizando 2, 3 por mes, porque como llegan en tiempo y con oportunidad se presentan a tercer nivel, pues la gente entra directamente en angioplastia y le va muy bien. Pero en lo referente al evento vascular cerebral, hacemos un acuerdo entre la Jefatura de Atención Continua de Especialidades
y la jefatura del hospital para el código cerebro. Hay un chat en donde está el jefe de atención continua, el jefe de neurología del siglo XXI y su servidora, y se le presentan los pacientes que son de código cerebro. Durante los meses de agosto y de septiembre, el equipo del doctor Cantú Brito, del Instituto Nacional de Nutrición, nos hacen el favor de irnos a capacitar a los médicos de urgencias en todo lo que son las escalas de valoración del paciente con evento vascular cerebral. Y la capacitación principal pues fue en la escala NIS, ¿sí? Que es una escala de 11 ítems que va de 0 a 42 puntos y nos habla de severidad de pronóstico del paciente y de indicación o de contraindicación para la trombolisis en agudo. Y el hospital nos hace el favor de incluirnos en un protocolo que desarrollan ellos, que es el proyecto Retos de Evento Vascular Cerebral, que no es más que precisamente una red de trombolisis oportuna y otras estrategias para eventos vasculares cerebrales cuando se presentan pacientes pues, que ya tienen instalado el evento vascular cerebral, pero que requieren un manejo especial, a lo mejor es una fibrilación auricular, que requieren de un manejo farmacológico diferente al que habitualmente tiene el común de los pacientes. Este proyecto se justifica porque lo que ya les he comentado, ¿no? Porque la enfermedad vascular cerebral es uno de los principales problemas que hay en México y desafortunadamente se engrandece o se hace más grande este problema porque hay una inadecuada aplicación de todas las estrategias de diagnóstico, de tratamiento y de prevención, ¿sí? Todo esto está basado pues, en los estudios que ya les describí hace rato, hace unos momentos, que son estudios mexicanos, ¿sí? O sea, los mexicanos no están inventando el hilo negro, pero sí se han dedicado a estudiar a su población y ver de qué manera nos comportamos aquí en México. Y nuestro comportamiento, nuestros recursos son muy distintos a los de los países desarrollados. El desarrollo de este proyecto está encaminado precisamente a mejorar la implementación, ojo, de las guías de manejo del evento vascular cerebral, que están avaladas, reconocidas a nivel internacional, no son inventos de nadie. Y se traduce, obviamente, esta implementación se traduce en una reducción de la mortalidad y en una mejoría de la calidad de vida de pacientes que sufren un evento vascular cerebral. ¿Por qué? Porque está a disposición de ellos un tratamiento médico que es el indicado y que cuando llega en tiempo y con oportunidad hace un cambio espectacular en la calidad de vida de alguien que está sufriendo un evento vascular cerebral de tipo isquémico. El objetivo general entonces pues es mejorar la calidad de atención clínica de estos pacientes al implementarse una red de vigilancia activa sobre todos estos procedimientos, sobre las estrategias de diagnóstico y de tratamiento en los hospitales que participamos. Esta implementación pues ayuda al hospital, al personal del hospital, a que se apegue a las guías de manejo, ¿sí? Incluyendo ahorita nosotros precisamente la consulta mediante telemedicina, porque pues tenemos a disposición neurólogos vasculares que nos ayudan a nosotros como urgenciólogos a tomar decisiones de índole terapéutica, ¿sí? Nos fortalece en el sentido de la toma de decisiones. Aquí puede aparecer un poquito a lo mejor ese ego de, si yo soy urgenciólogo, yo también sé valorar. Sí, de acuerdo, a lo mejor tú y yo, porque tú y yo venimos de un mismo lugar donde tuvimos esa formación afortunadamente, pero no es el común denominador de los urgenciólogos en el país, ¿no? Entonces, siempre contar con el apoyo de subespecialistas fortalece nuestra toma de decisiones y las facilita. En descripción general, pues hay un registro del evento vascular cerebral, ¿sí? El paciente ingresa al servicio de urgencias, se registra en la base de datos del equipo de cómputo, se envía, se sube a la nube esta información se envía hacia el centro del Telestrom, que en este caso el centro de la Ciudad de México está en el Instituto Nacional de Nutrición, tenemos otro en Guadalajara y otro en Monterrey. De ahí esta información se regresa y se envía hacia el hospital
tome la decisión de que si el paciente requiere trombolisis, esa trombolisis sea de manera oportuna, ¿sí? Entonces el neurólogo vascular recibe la información de la tomografía, la valora, opina si el paciente se puede o se debe trombolizar. A lo mejor el neurólogo ve la tomografía y dice, sin contraindicaciones para trombolisis, pero en eso el urgenciólogo dice, INR de 5 porque toma anticoagulante. Contraindicación absoluta para trombolisis. Fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico de urgencias es el que está en tiempo real con el paciente y el neurólogo nos está apoyando en la interpretación de las tomografías, ¿sí? Se regresa a la información, se obtiene la respuesta y se toman las decisiones en beneficio de los pacientes, ¿sí? Está en una fase piloto todavía el proyecto, en el cual se incluyeron 15 hospitales a nivel nacional. Tenemos 5 centros donde se estudia, se analizan las tomografías y el proyecto pues se desarrolla para 15 meses aproximadamente. Tenemos que en la Ciudad de México, pues este es un mapa así a grosso modo, y aquí está en el sur, esta es Tlalpan, esta es la avenida Tlalpan, y aquí en el sur está el Instituto Nacional de Nutrición y está el Instituto Nacional de Neurología. De aquí, mi hospital está acá, ¿sí? Entonces, si a mí me llegara aquí un paciente con un EBC de ventana trombolítica y yo estuviera esperando a un neurólogo para que lo valorara y lo trombolizara, o yo dije, no, lo voy a mandar a valoración a ver si el paciente es candidato, pues en un día habitual, como por ejemplo hoy, pues para atravesar del viaducto Tlalpan, Instituto Nacional de Nutrición, el paciente se iba a echar como hora y media, si bien le fue. Entonces, la oportunidad, los pacientes la estaban perdiendo, pero ahora con la telemedicina se toma la tomografía, se envía a evaluar en caso de requerirse y se toma la decisión, estando el paciente en su hospital, sin necesidad de trasladarse. Cada centro tiene hospitales a su cargo, los primarios es donde nosotros trabajamos, los secundarios son otros hospitales de la misma ciudad y los terciarios son hospitales de otras ciudades, como por ejemplo Guadalajara y Monterrey. Tenemos que la hora que indique el médico tratante, a lo más probable el inicio del EBC, es el inicio de la cuenta regresiva para esa ventana que les comento de 4.5 horas para que se visualicen los datos del paciente. Hay uno responsable primario, si en menos de 3 minutos no responde, ¿sí?, se envía un aviso al responsable secundario, nos llega un mensaje de texto y nos avisa, paciente número 1, probable EBC ventana trombolítica. Y estamos todos al pendiente en los equipos de cómputo para que cuando suban la tomografía se valore, se emita la opinión y ya el médico en su hospital primario tome la decisión de trombolizar o no a un paciente. Entonces tenemos que bueno, esto es en la fase piloto y en la vida real, en octubre del 2015 les estoy hablando que mi capacitación fue mediados de agosto, mediados de septiembre, un mes para capacitar a todos mis médicos. En el mes de octubre se realiza en mi unidad la primera trombolisis con éxito. Este es el paciente. Es un paciente que llegó con paresia faciocorporal del lado derecho, una trombosis, una oclusión de la arteria cerebral media izquierda tremenda. ¿Y qué creen que pasó? Que cuando hicimos la tomografía, todo el protocolo estuvo bien, hasta que quisimos subir la tomografía a la base de datos. Y entonces, que falla la conexión al programa. ¿Por qué? Pues porque nuestra red institucional del IMSS, como es de banda super ancha, no alcanzó a subir todos los datos y no abrió la ventana y ventana no permitida, bloqueada institucionalmente, y nosotros con el paciente así en la sala de choque. Entonces, pues que agarro yo mi celular, que le marco al doctor Cantubrito, que le mando un mensaje, doctor, ¿me puede valorar la tomografía? Dice, sí, sube la telescope. No sube, doctor. Que la grabo y que se la mando por WhatsApp. Y que me la valora por WhatsApp. Procede la trombolisis, doctora. Perfecto. El paciente se trombolizó y le fue bastante bien al paciente.
En diciembre del 2015 nos hacen el favor de invitarnos a la primera reunión de la iniciativa Angels. Es una iniciativa que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que nos traen nuestros amigos de Boringen de Alemania. Y en esta iniciativa pues se presentan todos los intentos que a nivel regional ha hecho Centro y Sudamérica. Y para nuestra sorpresa, la sorpresa de nosotros mexicanos, que creíamos que con el reto estábamos rompiendo un paradigma en la atención de pacientes, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, en Buenos Aires, Argentina, solamente tienen un hospital que hace trombolisis. Y Buenos Aires, Argentina es una ciudad de más o menos unos 7 millones de habitantes, ¿sí? O sea, están peor que el DF. Y tienen problemáticas similares, ¿sí? Una problemática similar en Brasil, que Brasil es un país que se puede considerar casi continental. Es el mismo problema, ¿no? Las distancias, que el paciente no llega a tiempo, que no lo detectan a tiempo en la sala de urgencias, etcétera, etcétera. Hacemos nuestras mesas de trabajo, donde a nosotros nos dan a conocer la iniciativa. En esta iniciativa pues nos presentan el protocolo de atención inicial, nos presentan un simulador donde uno va tomando la decisión con el paciente, y como es una iniciativa realizada en Europa, pues para su sorpresa, por ejemplo, fármacos antihipertensivos intravenosos, pues ellos nos ponen los que vienen en las guías de manejo, ¿no? Labetalol, esmolol, etcétera, 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 que aquí en México no existen en los cuadros básicos de las instituciones de salud. Y lo que hacemos nosotros es hacerle las observaciones, ¿sí?, para que incluyan otro tipo de antihipertensivos intravenosos que utilizamos aquí, que no son antihipertensivos, son vasodilatadores o quedan clasificados dentro de lo que son vasodilatadores. Y les tenemos, bueno, su servidora les hace una lista, ¿no? No, pues es que aquí utilizamos el isosorbida intravenoso, el nitroprusiato, y se quedan sorprendidos. ¿Cómo no tienen labetalol? No, aquí no hay. Yo sí lo conozco, pero no hay, y lo que tengo es esto, y con esto es con lo que yo manejo a mi paciente, ¿no? Y la iniciativa ya está implementada en Europa. Hay un país que es Tailandia, donde han desarrollado durante este año 2015 25 centros de trombolisis primaria, y ahorita está el protocolo de implementación en 5 hospitales de aquí, del país de México. En enero de este año, mi hospital es uno de los hospitales que está incluido para la implementación del protocolo de mejora. Además de todo esto, a nivel institucional, se hace la implementación del programa de triage. Es un programa prioritario, es una de las 4 líneas estratégicas que desarrolla nuestro nuevo director general. Implementamos nuestro módulo de triage, que ya estaba este módulo desde 2015, pero funcionaba a medias. En la mañana funcionaba a fuerza porque estaba yo, pero tarde, noche, días de semana. Pues eso era un mercado, ¿no? O sea, nadie a nivel nacional. Nosotros como extra, para identificar precisamente estos pacientes de manera oportuna, pues implementamos otro tipo de documentos, ¿no? Y aquí es lo que dicen los preceptos del triage a nivel institucional. Pues dice que nosotros debemos de garantizar la atención por personal de salud como primera acción. Ojo, y antes era la fila de las tortillas, ¿no? Llegaban y todo sobre la ventanilla del asistente médico. Ahorita ya no, ahorita es todo sobre el módulo de triage. Como hay un médico con una enfermera clasificando a los pacientes, pues el paciente grave se identifica de manera oportuna, ¿no? Y obviamente esto lo que hace es que disminuye el tiempo de atención de acuerdo al estado clínico, ¿sí? Entonces, sin querer queriendo, el triage, al momento de implementarse, pues mejora la calidad de la atención de los pacientes con un evento vascular cerebral, o en el que sea. Entonces, un triage que está bien estructurado y que está además en mejora continua, porque se tiene que estar uno retroalimentando con los médicos que lo hacen. A nosotros ahorita, en mi hospital, nos está permitiendo direccionar nuestros recursos hacia la atención integral con eficiencia, con eficacia, y obtenemos ahorita un producto que es muy difícil de conseguir en nuestro sistema de salud público, que es precisamente la satisfacción de nuestros derechohabientes con el trato, con el manejo que nosotros les estamos dando. Y eventualmente estamos apostando a corto plazo, vamos a poder tener calidad en la atención médica, ¿sí?
Pues porque precisamente estamos mejorando nuestro proceso de atención. Entonces, desde el triage, cuando se detecta un paciente que viene con algún tipo de déficit neurológico que caiga dentro de la definición de lo que es el código cerebro, corre el tiempo, tenemos ahí un reloj de, obviamente, pues se anota inmediatamente la hora en la que llegue el paciente, se empieza a llenar esta hoja de datos, ¿sí? Esta base de datos del paciente, se pasa al área de choque, y en el área de choque ya tenemos un machote más extenso para la valoración de forma inicial. Todo esto es clínico, hasta aquí, desde que el paciente entró a la puerta, pasó a triage y de ahí entró a choque, pura clínica. Al paciente no le hemos hecho absolutamente nada más que ganarle tiempo. Entonces, sus datos generales, y aquí viene la escala de valoración de NIS, ¿sí? Que es la que nos dice si el paciente es candidato o si el paciente tiene alguna contraindicación para poderse trombonizar. Después tenemos si tiene criterios de exclusión. Y como son muchos, miren, nos saben nada más aquí son 16 criterios de exclusión. Yo a lo mejor me lo sé de memoria, pero se me puede olvidar alguno. Entonces, para que no se nos olvide, aquí vas palomeando, sí, no, sí, no. Se revisa la tomografía, la hora en la que se hace, si fue tomografía, TAC simple contrastada, resonancia magnética o si les hicieron las dos. ¿Cuáles son las áreas que están afectadas? Que esta es la clasificación de aspects para ver la cantidad de áreas afectadas. Y entre más alto es el aspect, más tiene contraindicaciones el paciente para trombonizarse, ¿no? Un aspect de 5 hacia arriba, 7 hacia arriba, un paciente que no se puede trombonizar porque el área afectada es muy extensa y eso nos habla del riesgo que tiene el paciente de convertirse en un evento hemorrágico o de que sea un infarto cerebral de tipo maligno. Si se aplica trombolítico, si el paciente es candidato a trombolisis, sí o no, sí, a qué hora, quién lo tromboliza y todo el seguimiento y el cuidado que se le debe estar dando al paciente. Y esta misma hoja de registro le da el seguimiento, ¿sí?, a las 24 horas en la tomografía de control y durante la hospitalización. O sea, esta hojita, que son 6 hojitas, se quedan en el expediente del paciente. ¿Sí? Entonces, creamos lo que es el protocolo de código cerebro. Este protocolo pues se genera un algoritmo que nos hace identificar al paciente y nos especifica las acciones que hay que llevar a cabo. Se hace un acuerdo interno con el jefe de la terapia intensiva para que siempre haya disponible una cama exclusivamente para paciente de código cerebro. Esa cama es para paciente de código cerebro. ¿Qué mata el código cerebro? El código mater. El código mater mata código cerebro y cualquier código. Es la única excepción a la regla. Por lo demás, la cama 5 de terapia intensiva es exclusiva de código cerebro. Hacemos el acuerdo con tercer nivel para que nos apoye con tomografía en turnos nocturnos y fines de semana. El hospital es un general de zona. Es el general de zona más grande que hay en la Ciudad de México. Es más grande que el regional 1, que es Mancera. Y aunque no lo crean, no hay tomografía en las noches y en los fines de semana. Y el hospital que me queda más cerca, aunque no lo quieren creer, es siglo XXI. Entonces, cuando hay un código cerebro, sin importar la delegación en la que va el paciente, es más, sin importar si es derechamente porque es un código, el paciente se lleva a tomografía y ahí mismo ya se valora si es o no candidato a trombolisis. En mi sala de espera, que es una sala de espera como este tamaño, hay 4 pantallas donde tenemos videos educativos de higiene de mano, lactancia materna, triage, código infarto y de código cerebro, ¿sí? Para la gente que está ahí en la sala de espera esperando pasar al triage o que están como familiares de pacientes hospitalizados, pues estén retroalimentando, ¿no? Van a un hospital, no van a la cafetería de Vengan Alegría, entonces no tienen por qué tener televisión abierta en la sala de espera, sino educación para nuestra población. Y además, a raíz de la reunión del mes de diciembre, tenemos otra reunión, los implementadores de Angels aquí en México, en junio, a mediados del mes de junio en la ciudad de Monterrey, y hacemos nuestro chat nacional de implementadores, ¿sí?, donde estamos pues los neurourgenciólogos, y subimos las tomografías, porque hasta el día de hoy
seguimos teniendo muchos problemas con la base de datos del proyecto de retos. Entonces subimos aquí las tomografías, esta por ejemplo, esta soy yo, este es mi chat de hace como 3 semanas, donde tengo un código cerebro de 45 minutos y aquí pongo la atención a la hora, son las 12:26, 12:27 de la mañana estamos en la tomografía, porque obviamente con mi jefe de rayos X está el acuerdo también interno, código cerebro para todo y el paciente entra de manera prioritaria en la tomografía. Como está en la planta baja, como a 50 metros el tomógrafo de la sala de urgencias, pues vamos directo con el paciente. Y esta la doctora Nayeli Argüelles, que es egresada del Instituto Nacional de Neurología, me contesta: excelente, muy buen tiempo. Tomografía, 12:29 de la mañana. La están valorando. De la tarde, pues. Aquí está la tomografía completa y me dice esta Nayeli: ve checando contraindicaciones, ya no puse más del chat porque le puse, ya la chequé, no tiene contraindicaciones, la valora y aspects de 5 puntos, se puede proceder con trombolisis. Y a la paciente la trombolizamos. Ahí está nuestra paciente. Durante este año, lo que va de 2016, hemos realizado 5 trombolisis con éxito, ¿sí? Esto ha generado un cambio en la actitud de los tratantes, porque traten de imaginar ustedes el impacto que es para nosotros como médicos ver a alguien que llega, que no puede mover la mitad del cuerpo, que administras un medicamento y que 30 minutos después, 1 hora después, está moviendo el cuerpo la paciente, ¿sí? Tiene todavía dificultades para hablar, sí las va a tener, o sea, se está infartando el cerebro, pero de tener dificultad para hablar a no mover, pues yo me quedo con la dificultad para poder hablar, ¿no? Entonces, esto está haciendo que otras áreas del hospital tengan más apertura para tener un adecuado seguimiento del paciente. Estoy hablando de servicios como medicina interna, la misma terapia intensiva que en un principio como que nos desdeñaban, ¿no? ¿Y qué lo trombolizaste? Sí, doctor. ¿Y que se hizo hemorrágico? Es 3er nivel. Lo primero que me decía el doctor Gatica: no, doctor, es para vigilancia neurológica 24 horas. Pero si se complica, Corín, si se complica, está acertado el paciente del siglo XXI en la terapia intensiva. Aquí está el nombre, aquí está el número de folio de quien lo recibe, si el paciente se complica. Si no se complica, ¿dónde se queda? En 2º nivel, ¿no? En trombocito. Entonces, pues, ¿qué sigue, no? O sea, ya lo implementamos, estamos detectando a nuestros pacientes con mejor oportunidad, le estamos ganando tiempo, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Pues el siguiente paso es que el sol sigue saliendo para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros podemos aprender lo más nuevo, lo más actual, lo non plus ultra en cuanto a tratamiento farmacológico de pacientes con evento vascular cerebral, pero lo básico, que es la detección oportuna del paciente en la sala de urgencias, seguimos sin hacerlo, ¿sí? Entonces hay mucho trabajo todavía por hacer y nos falta todavía más capacitación. La propuesta este año es que mis médicos estén ahora certificados en línea por la AJA en la escala NIS, porque están esas certificaciones. Empezar a capacitar, a retroalimentar a mis médicos de las unidades de medicina familiar, obviamente en sus factores de riesgo cardiovasculares, y en una escala muy sencilla que es la escala de Cincinnati, que ahí en el consultorio les permite identificar si el paciente está o no teniendo un déficit neurológico que es en agudo. Y el análisis de casos para hacer una retroalimentación efectiva del equipo de respuesta. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral está peleando en contra del tiempo, ¿sí? O sea, cada segundo que está pasando es fundamental para este paciente. Tenemos que seguir mejorando nuestra organización interna. Debe de haber consistencia en los equipos de respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque si el médico que estaba encargado del código salió de vacaciones, a los demás todavía les sigue valiendo un poquito gorro y el paciente pierde oportunidad en el proceso de atención. Y obviamente el compromiso de otros servicios y de otras categorías. Aquí el equipo o la categoría de enfermería es fundamental, es una piedra fundamental para el trabajo de nosotros. Son parte de nuestro equipo de respuesta inmediata, la enfermera de triage, la enfermera de choque. Hace unas semanas tuve una situación muy desagradable porque llegó un paciente que estaba en ventana trombolítica, hicimos todo el protocolo, resultó ser una urgencia hipertensiva, se controló la presión, el paciente
empezó a mejorar, o sea, fue una isquemia cerebral transitoria o una emergencia hipertensiva con reducción de órgano blanco, ¿sí? Una encefalopatía hipertensiva, se detiene la trombolisis porque el paciente no ameritaba trombolisis, no estaba con un evento vascular cerebral en agudo, se guarda el fármaco, pero como estaba en protocolo para trombolizarse, el médico le dejó ni las indicaciones al templace y la dosis y le pone un agua a mano suspender. Y llegó un enfermero del turno vespertino, vio las indicaciones de la mañana y agarró y me preparó el trombolítico. Y de casualidad estábamos ahí los médicos y cuando vimos qué vas a hacer, pues lo voy a trombolizar. Le voy a pasar el medicamento que aquí dice, doctora, no, espérate tantito, ¿no? El paciente no se debe de trombolizar, ¿quién te dijo? Entonces tenemos que retroalimentarnos. No tenemos que regañar, ni señalar, ni decir tú estás mal, no estás bien, sino aprender a trabajar en equipo. Tenemos que involucrar al personal de camillería para que nos ayude a una movilización rápida de este tipo de pacientes. Cuando los hospitales lo tienen a la mano y la gente lo permite, hay que involucrar a otros subespecialistas. Si tiene neurólogo y el neurólogo participa de manera proactiva, hay que invitarlo a que forme parte del equipo de trabajo, porque ese paciente le va a ir mejor a largo plazo, ¿sí? Esta es ahora nuestra sala de choque. Esta área de choque ahorita tiene estos dos letreros rojos, estas dos camas, yo tengo 4 camas de choque, son exclusivas para pacientes con código infarto, con código cerebro. Sí llegamos a meter pacientes de otras patologías, pero por lo regular, estas camas están vacías para que en cuanto llegue un paciente de esas características, se detecte ingresar al área de choque a esa cama. Esa cama con ese monitor, ese carro rojo contiene todo, está la caja para trombolisis, etc. Y aquí está, por ejemplo, el equipo de respuesta inmediata está evaluando a este paciente. Es un paciente potencial donador que tengo ahorita en la camita de código cerebro, lo tengo ahorita ahí en choque en troncoso. Y esta es la coordinación de donación de órganos, mi médico del turno vespertino, es un EVC hemorrágico. A lo mejor dices, pero no lo vas a trombolizar, ¿no? No, pero es un código cerebro, porque llegó como una emergencia hipertensiva el paciente. Se tiene que seguir haciendo gestión directiva. Nosotros como directivos, o al menos yo, mi trabajo ahorita es gestionar la tomografía 24 horas al día, los 7 días de la semana o los 365 días del año. La gente debe de entender el impacto que tiene ese recurso en un hospital. Hay que generar un chat a nivel delegacional. Esto es una iniciativa local, solamente es el hospital de Troncoso, de manera directa con siglo XXI, pero se tiene que involucrar a mis compañeros de otros hospitales, porque ahí yo tengo la 30, tengo Mancera, tengo la 32, tengo la 47, que son también hospitales muy grandes y que también les llegan estos pacientes, o sea, no son exclusivos de nosotros. Se tiene que gestionar esta cama exclusiva de las terapias intensivas. Hay que incluir los trombolíticos en el CPM institucional. En 2014, que hoy llegué a San Jefatoro, que no lo crean, el alteplase no estaba. En 2015 lo metí en el CPM, estuve consiguiendo yo trombolítico de traspaso a otros hospitales. Y este año 2016 ya está en el cuadro básico del hospital. Hay que incluir fármacos antihipertensivos, porque sí hay a nivel institucional, nada más que los hospitales no los incluyen, no los solicitan. Y hay que incluir también la protamina, porque pues es el tratamiento indicado en caso de que haya una complicación, como es una hemorragia, ¿sí? Gracias. Recuérdense que hay cuidados generales, pero que la reperfusión sigue siendo el único tratamiento que tenemos a disposición. Y aquí está lo mejor del asunto. Hace un mes que estuvimos en la ciudad de Monterrey, nos llevan por parte de la Asociación Iberoamericana de Enfermedad Vascular Cerebral. Fuimos a su reunión anual. Entonces, pues estábamos en el mundo de los neurólogos vasculares, los neurólogos intervencionistas, y andábamos ahí perdidos 3 urgenciólogos. ¿Sí? El doctor Asensio de Guadalajara, la doctora Paula Dueñas también de Guadalajara, su servidora del DF y nada más. Todos los demás eran neurólogos. Entonces, estando ahí en Monterrey, como vamos como implementadores de la iniciativa de Angels, nos pide la mesa directiva de la asociación que les ayudemos a evaluar sus trabajos libres. Y dije, bueno, evaluarlos con la mano en la cintura, ¿no? Son protocolos de investigación, sí, van a entrar.
Sacamos nuestras listas de cotejo y empezamos a analizar los protocolos que estaban presentando. Y sorpresa, este es el doctor Ricardo Asensio. Él está asignado al Hospital General de Zona número 46 en Guadalajara, Jalisco, y él hace un comparativo de tratamiento de pacientes con EBC isquémico entre hospitales públicos y privados en la ciudad de Guadalajara. Y hace pues su diagnóstico situacional para distinguir su mortalidad local y hace propuestas de mejora, ¿no?, en su protocolo. Después tenemos, para nuestra sorpresa, este es el doctor Tai, es un R4 en medicina interna de Campeche. Campeche es un estado que está allá al sur de la República Mexicana, pegado con Guatemala y con Honduras, donde viene un río, ¿sí? Y el doctor hace también un diagnóstico situacional, es R4 en medicina interna y él desafortunadamente tiene que ser neurólogo. Y entonces cuando paso yo a evaluar dije, chinganes, porque pues aquí nada más aparece el nombre de él, doctor Tai R4. Y su estudio, su protocolo habla sobre precisamente la incidencia de la enfermedad vascular cerebral en su población en Chiapas, que vive en Campeche. Y cuando vemos la barra que está aquí en azul, se clasifica como de origen indeterminado. O sea, como el 60% de sus EBCs no supieron la causa porque durante un año el transductor del ecocardiograma se descompuso. Entonces no podían ver si los pacientes con su FA tenían coágulos y era de origen cardioembólico, o si tenían placa de ateroma en las carótidas y era de origen aterotrombótico, y se clasificaron como indeterminados. Y nos llamó mucho la atención el estudio por eso, ¿cómo Campeche indeterminado? Pues sí, pero entonces él identificó una causa de retraso en el proceso de atención. Le desmenuzamos su protocolo porque no se dio cuenta de la trascendencia de lo que hizo, no tenía ni idea el doctor. Y le decimos, mira, tú con esto llegas y le puedes justificar a tu directivo la gestión de un transductor nuevo por A, B, C, D, E, disminución de costes, tratamiento efectivo, electivo, Y dices que yo quiero ser neurólogo, lo conecté ahí con la doctora Nayeli Argüelles y con Angie de Juárez, de México, y está aceptada el año que entra para ser neurólogo, el doctor. Pero lo más sorprendente, y lo que a mí me dio más pena, ¿sí?, es que nos encontramos a estos dos doctores. Eran otros dos urgenciólogos de Colombia, dos R3 de Medellín, que habían inscrito su protocolo de investigación al concurso de la sociedad. Y su protocolo pues, es muy sencillo, es algo descriptivo, es la incidencia de trombolisis en el hospital fulano de tal de Medellín, Colombia, de 2011 a 2015. Y de manera muy somera, pues ellos hicieron su análisis a como ellos pudieron, como ellos asesoraron en Colombia, lo presentan, ¿sí? Pues obviamente como eran urgenciólogos, nadie los pelaba, y nos acercamos con mis compañeros de la iniciativa, y cuando nos muestran sus datos es impresionante lo que estos dos doctores han hecho. Son R3, ya están por salir, si no es que ya salieron. Y ellos cuando llegan a su hospital, sí habían trombolizado en ese hospital 2 o 3 EBCs. Y cuando ellos llegan, hacen lo que hemos hecho nosotros en nuestro triage, ¿no?, que mejoramos la implementación, desarrollamos un protocolo para identificación oportuna, y empiezan a trombolizar más o menos como unos 11 o 16 pacientes al año, de 2014, 2015, 2016, están arriba de 10 pacientes trombolizados. Y cuando nos empiezan a platicar, le digo, a ver, pero descríbeme cómo es tu proceso, platícame. No, pues es que mira, doctora Conil, me llega el paciente y entonces entra y el tomógrafo de la sala 1, del ala 1, porque allá les llaman alas, no sirve el tomógrafo, doctora. Y le digo, y entonces, no, pues que lo movemos al tomógrafo del ala 2, que está en el tercer piso del hospital. Y luego, y ya tomografía y regresa, y ya entonces trombolisis. Le dije, hermano, ¿y cuánto tiempo te tardas en subir y bajar la tomografía del ala 2? No, pues como media hora, doctora. No, pues ya valió, ¿no? Le dije, oye, doctora, ¿y no le han propuesto a su director que le sale más barato arreglarles el tomógrafo de la sala 1 porque ganas 30 minutos en tiempo de trombolisis
en disminución de riesgos de complicaciones y en mejora de la calidad de vida del paciente, que estar tú arrastrando a tus pacientes por todo el hospital, ¿sí? Subirlos a un tercer piso y regresarlos. Oiga, mira, nosotros no habíamos visto eso. Le dije, no, pues no. Ya me di cuenta que no, doctor. Y en cuanto a la capacitación, doctor, notas, mira, tenemos esta iniciativa, así, asado. Doctora, por favor, su correo, mándenos su información, nosotros la analizamos y nos retroalimentamos, ¿no? O sea, hacemos un coaching con los residentes de Colombia, que se van a quedar a trabajar en Colombia. Les dije, vénganse a México, aquí yo me meto a trabajar en el hospital y no quisieron. Entonces, estos jovencitos, ¿sí?, van a hacer o regresaron a Colombia con propuestas de mejora continua para su hospital. Y esto, los mexicanos, que somos la cuna de la medicina de urgencias en América Latina, no lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, este es el reto, doctores, compañeros paramédicos, compañeros de enfermería, los estudiantes de medicina que ya los ven ahí. Este es el reto. O sea, tienen que abrir su mente hacia nuevos horizontes y visualizar de otra forma, percibir de otra forma la manera en la que se viene trabajando en la sala de urgencias, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues, cuando hay un evento vascular cerebral de tipo isquémico, por cada minuto que está pasando, el cerebro está perdiendo 1.1 millones de neuronas, 14 millones de sinapsis y más o menos como 12 kilómetros de fibra mielinizada. O sea, es un montón de daño neuronal que se está produciendo por cada minuto que nosotros nos retrasamos en otorgarle el manejo oportuno a ese paciente. Y el oportuno hasta el día de hoy para un evento vascular cerebral de tipo isquémico en agudo, en ventana trombolítica, es la trombolisis, ¿sí? Entonces, pues yo los invito a que hagamos esto, ¿sí? A lo mejor su expectativa de la práctica era algo completamente diferente. Yo creo que ustedes pensaban que yo iba a llegar aquí a hablarles de las nuevas estatinas, complicaciones de los nuevos fármacos anticoagulantes orales, reducción de la dosis del trombolítico. Y pues, ¿qué creen que no? No podemos hacer esto si lo más básico, que es nuestro proceso de atención a los servicios de urgencias, seguimos haciéndolo mal, ¿sí? Entonces ahí está la puerta. Esto solamente es una muestra muy pequeñita de lo que nosotros hacemos, y esto que estamos haciendo en un hospital de la Ciudad de México, yo creo que con la mano en la cintura, un grupo bien organizado en una ciudad más chica como la ciudad de Pachuca, que tiene todos los recursos y que además tiene la venia bendita, ¿sí? Yo creo que con la mano en la cintura pueden mejorar y reorganizar la forma en la que vienen trabajando en sus salas de urgencias. Esto no es nada más que organización, no es nada del otro mundo. Entonces, pues ahí está. Yo les quiero agradecer por la invitación. Espero que haya sido de su agrado la plática. No sé si estuve dentro del tiempo. Y pues muchas gracias. Dudas, quejas, este es el momento. ¿Qué pasó ahí, doctora Ayala? Bueno, pues un agradecimiento público que de verte en aquellos momentos de trabajo y de residentes, pues es importante ver a un personaje que gracias a todo lo que has invertido en tiempo, pues se ve el futuro del urgenciólogo. El urgenciólogo, pues siempre lo han catalogado, te lo digo aquí en nuestro estado, como un médico más, ¿no? Sabemos que la forma de abordar el tema nos habla de la magnitud del trabajo que requiere un estado como el propio que tenemos. Estamos a 50 minutos de México, estamos a Querétaro, estamos a 1 hora, estamos a Puebla, tenemos 3 estados riquísimos en cuanto a educación continua, de códigos mate, códigos tiempo y cerebro, y la verdad se hace poco. El abordaje, yo siento que todo lo que has hecho nos has abierto una puerta de trabajo. Yo siento que de aquí para adelante tengamos mucha comunicación, de venirnos a explorar y sacarnos esa inquietud
que la importancia de las instituciones en tener el fármaco y la educación es lo principal en cualquier parte de cualquier persona, siempre y cuando esté capacitado. Y ya lo vimos, que queriendo se pueden hacer las cosas. Y lo que tiene el mexicano, que si no entra, las cosas si no entran con sangre, no entran. Y cambiarle la actitud es muy diferente. Aunque estemos en este estado que sea digno de tener un representante de gobernación, el estado está muerto en esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos en México vía aérea. Aquí en nuestro estado, si tiene una vía aérea, se espanta uno con el hospital, ¿no? Pero yo siento que lo que nos viniste a dar esta reflexión de lo que está pasando y de lo que tú ves en el hospital en cuanto a poco tiempo y de lo que has trascendido y de tener en este caso un médico urgenciólogo representando como los neurólogos en algo internacional como un laboratorio que nos habla de la importancia que tenemos. Y te lo agradezco de la sociedad que nos vengas a hablar. Hay mucha gente nueva, gente emprendedora, que el médico de urgencias es un pilar en cualquier hospital. Es un médico que debe de aprender y enseñar a los demás que la medicina de urgencias es primordial. Si no hay un médico de urgencias en un hospital, el hospital está muerto. Te lo agradezco y sé bienvenida a esta ciudad que la bella unos pastes, por favor. Unos pastes. No, miren, esta situación, por ejemplo, de capacitación, hay cartas de capacitación, por ejemplo, para el personal del hospital. Hay cartas de capacitación para el personal de enfermería. Hay un simulador ya en línea ahorita que solamente está disponible para enfermería porque lo médico. Pues imagínense que se paró esta pobre mexicanita en Buenos Aires a decirle al alemán que pues que eso no hay en México, pero hay esto. Y atrás de mí estaba el de Perú, el de Bolivia, el guatemalteco. Sí, doctora, también nosotros nada más tenemos eso. Ya ven, también aquí nada más hay esto. Entonces, por favor, inclúyanlo, ¿no? Porque necesitamos manejarlo, porque en el simulador, no voy a decir que a una urgencióloga que es jefa de un hospital allá en México, pues entra en la simulación y cuando dice, sí, hay que ponerle nitroprusiato en B, pues le busca en el simulador nitroprusiato para controlar la presión del muñeco y no hay. Pero sí está la Velador, Carmenigol, todos los demás que ustedes quieren imaginarse estaban. ¿Por qué? Pues porque no estamos habituados a trabajar con esos fármacos, porque no están disponibles en el país, ¿no? O sea, no es nada en otro mundo, nada más aquí en México no existen. O a lo mejor sí existen, pero son muy raros, son muy difíciles de conseguir y en el sector público no hay. Pero ¿qué sí hay? Sí hay el recurso humano especializado por urgenciólogos, hay. Médicos generales con una amplia experiencia en los servicios de urgencias, hay, ¿sí? Y lo que no quieren y lo que se niegan a tener es capacitación. Y se rehúsan a tomar decisiones con la gente. Entonces yo solamente espero que si alguien tiene el interés, se contacte con nosotros. Yo no me puedo comprometer a venir a capacitar aquí a la gente en escalas de valoración, porque para eso existen gentes correctas para que se organicen y se vengan a capacitar. Se organizan un fin de semana, se hace un taller, y a lo mejor vienen la gente que fue conmigo al hospital durante un mes a capacitarlos aquí a ustedes, ¿sí? Como un taller de capacitación en escalas de valoración. Se organiza todavía mejor, consiguen una cantidad suficiente de datos y a lo mejor en el momento la diferencia la pueden hacer porque se capacitan y se certifican en línea, que es lo que a mí me falta. Y créanme que no es nada del otro mundo, solamente es mejorar la organización del área en la cual están ustedes trabajando, ¿sí? Entonces ahí está la oferta, está la puerta abierta, está la forma en la que nos pueden contactar, están las redes de comunicación actualmente y nosotros sin ningún problema podemos venir aquí a trabajar con ustedes y asesorarlos. Necesitan una mejora a lo mejor en el aspecto directivo, con mucho gusto servidora puede venir a hacer un coaching, desarrollar una carpeta directiva, traerles el ejemplo, mira, esta es la que tenemos nosotros en nuestro hospital, se dice tropicalizar, ¿no? A darle la identidad de la zona, tropicalízala para Pachuca Hidalgo y déjatela. O sea, es un trabajo que sí que yo hice, pero que no es nada del otro mundo y lo puedes venir a reproducir aquí y de eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces ahí está la invitación. Yo espero que no sea la última vez que me inviten, con mucho gusto nosotros estamos aquí para servirles y si algo se les llega a ofrecer algún día allá en el DF, pues viaducto esquina con Troncoso.
de los muebles troncosos, sí es cierto, de adulta esquina con troncoso, con dirección al aeropuerto, ahí está el hospital, ahora es un hospital gigantesco, no hay pierde. ¿Vale? Yo creo que la doctora Colín toca un tema muy importante, que es que parte de la gestión para el tratamiento de estos pacientes tiene mucho que ver con que los médicos de urgencias cada vez más tienen mayor influencia en las áreas directivas, y eso es importante, porque quien hace que se tomen las decisiones importantes en el tratamiento pues son los médicos de urgencias. Y yo creo que es importante empezar a acostumbrarse que necesitamos trabajar por tener unidades de trombolisis para pacientes con eventos vasculares cerebrales, ¿no? Y con infarto al miocardio, que de alguna manera son los programas prioritarios, entre otros. Pero si no empezamos a trabajar por tener, o por lo menos por gestionar y saber qué es lo que tenemos, lo que nos hace falta, pues todavía nos va a faltar mucho, ¿no? A nivel prehospitalario, y esto es un recordatorio para la gente del hospital, acuérdense que el enlace al tratamiento de un paciente empieza desde el momento en el que el paciente tiene los síntomas, hasta que hacen el diagnóstico y hasta que pasa a una unidad de trombolisis y tromboliza ese paciente. Entonces, siempre es importante sumar al personal hospitalario. Hay escalas de valoración hospitalaria, hay programas hospitalarios que están únicamente exclusivos para esa gente del hospital. Y creo que es importante empezar a trabajar en eso. Y lo comentaba la doctora aquí con la ayuda que tenemos en el, bueno, pues tristemente yo preguntaría cuántos pacientes estamos trombolizando en los hospitales del sistema de salud de nuestro estado. Y eso es algo que se nos vamos a dejar de tarea porque es importante para que todos lo vean, ¿no? Y por último, yo creo que algo que comentaba muy importante es medir lo que hacemos. Es la mejor manera de poder saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo. Si estamos trombolizando pacientes, si esos pacientes tienen un índice de sobrevida, si salen con menor índice de secuelas, hay que publicarlo, porque eso va a ayudar para poder saber qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer y hacia dónde vamos, ¿no? Que es lo más importante. Y además, pues el placer de presentar a alguien con quien estuvimos mucho tiempo en la residencia de pacientes. Nos da gusto tener a la doctora Colín aquí ahora, como médico especialista, como compañero de trabajo, pero además ya incursionando en otras áreas. Y efectivamente esperemos, doctora, que no sea la primera vez que esté aquí con nosotros. Y a nombre de la Sociedad Algarense de Medicina de Urgencias, a través de mi conducto, le agradecemos mucho su participación y esperamos verla próximamente con nosotros. Doctora, muchas gracias.